Bienvenidos colegas y amigos de la SPP. Esta noche nos convoca la conferencia anual El múltiple interés del psicoanálisis, evento con el cual acostumbramos celebrar nuestro aniversario. Y este es especial porque se trata del aniversario 45 de vida institucional. A estas alturas, esta conferencia es ya una tradición. Empezó en el 2006. Aquí está Juan Manuel. Y estamos, si no me equivoco, en su 16ª edición. Lleva el nombre de una de las obras de Freud, pero a diferencia del texto freudiano, solemos resaltar el interés múltiple que el psicoanálisis y particularmente la SPP tiene en otras disciplinas, en otros saberes y puntos de vista con los que dialogamos. Las hemos tenido aún en pandemia como una afirmación de la vida y de la importancia de reunirnos a pensar y conversar. Cualquiera pensaría que es un poco aguafiestas elegir un tema como el malestar en la política para celebrar un cumpleaños, especialmente porque también a nosotros nos atraviesa ese malestar. Visto así, es un encuentro exigente de estados de ánimo contrapuestos. Lo que sí es motivo de celebración, además de estar reunidos, es el esfuerzo constante que tenemos los psicoanalistas de la SPP por tomar el pulso de lo que estamos viviendo como colectividad, por intentar trascender nuestro propio desánimo que como ciudadanos sentimos e intentar preguntarnos y comprender con nuestras herramientas psicoanalíticas, teóricas, pero también clínicas y metodológicas, o diría más bien de conocimiento y de praxis, y siempre en diálogo con otros, qué podemos aportar, qué pistas sugerentes vislumbramos, qué acentos podemos plantear. A veces son solo balbuceos, pero ahí están. También es motivo de celebración el aporte que a lo largo de estos 45 años hemos y hacemos todos y cada uno de nosotros para sostener e impulsar la SPP y el psicoanálisis en el Perú, desde los fundadores, los colegas amigos que ahora no están, los miembros, los analistas en formación y todo el equipo administrativo. No es la primera vez que la Sociedad Peruana de Psicoanálisis elige como tema de esta conferencia uno relacionado al momento político del país, del continente. Además de inquietudes por el necesario vínculo entre psicoanálisis y sociedad, que fue la primera conferencia, por temas que la filosofía nos plantea, por el rol de los mitos griegos y andinos en la cultura y la subjetividad, por expresiones culturales como el cine, la literatura, el proceso creativo que enriquece nuestra mirada, en más de una ocasión nos hemos reunido para auscultar el país desde su historia, como cuando nos preguntamos cómo nos encontró el Bicentenario, o desde la preocupación por el presente y el futuro de la educación. Y desde la política hemos tenido conferencias sobre el poder, la gobernabilidad y la democracia. Aquí está Max. Siempre en riesgo por estos lares y por ello mismo motivo de inquietud y preocupación. Freud llamó malestar al estado de ánimo que captó en la cultura en su tiempo, la escribió en 1930, y como muchos autores también nosotros nos planteamos la necesidad de volver a tomar el pulso y reconocer los elementos principales en el momento actual de nuestra sociedad y de nuestra cultura. A veces tenemos la sensación de que la palabra malestar queda corta para dar cuenta de la experiencia subjetiva que esta realidad sociohistórica actual nos inspira. Aquí viene a mi mente esta sugerente idea de René Caes, que prefiere hablar de mal-être, no lo sé decir bien en francés, poniendo el acento no en el estar, sino en el ser. Algunos lo traducen como desazón. Y encuentro especialmente útil y sugerente porque nos recuerda de qué manera la cultura, la política, lo social, no es solo contexto. Finalmente es la materia con la cual, mediado por las pulsiones, los vínculos íntimos, las fantasías y deseos inconscientes, se construye la subjetividad y el psiquismo. Mal-être es hablar de lo que sacude los fundamentos mismos de la vida psíquica. Y dice Caes, lo cito, mayores obstáculos que contrarían el proceso de subjetivación, el devenir yo, la capacidad misma de existir,
de anudar los vínculos y de hacer sociedad. Se trata de dolor, de desamparo y de mal en el ser mismo de la humanidad. Nos hemos animado a nombrar esta conferencia como el malestar en la política, teniendo como inquietud de fondo la democracia en riesgo y el rol de las instituciones para defenderla, protegerla, reforzarla, salvarla, no lo sé. Los psicoanalistas necesitamos entender los fenómenos psíquicos y las dimensiones subjetivas de los procesos sociales, y tenemos que hacerlo de forma renovada para entender mejor, por un lado, la particularidad del sufrimiento actual de nuestros pacientes, también para entender nuestro propio malestar, expresado en abatimiento, apatía, desinterés, a veces hasta rabia. Cito otra vez a Caes, que dice: el psicoanalista debe prestar atención a lo que el espíritu de la época modela e inscribe en la psique de sus pacientes y en su propia capacidad de realizar su función psicoanalítica. Además, la inquietud por nuestro trabajo cotidiano con los pacientes nos recuerda que el psicoanálisis también es una crítica de la cultura, de las instituciones, y así surgió. Y allí radica esta suerte de carácter subversivo del psicoanálisis. Y me pregunto cómo lo que hacemos como psicoanalistas, trabajando con nuestros analizandos, para aprender de la experiencia y aliviar un poco su sufrimiento, para recuperar su capacidad de jugar, de amar, de trabajar, de soñar, se relaciona con la ciudadanía, tanto en su sentido de ser sujetos de derecho, ¿no?, de pertenecer a una polis, como en el sentido de ejercicio, de acción, de ser agente político, es decir, de participar del diseño de la vida colectiva. ¿Acaso los psicoanalistas no tenemos que ver con cómo se organiza esa vida colectiva? ¿Acaso no tenemos que ver con eso que Alexis de Tocqueville llamaba los hábitos de la mente y los hábitos del corazón? Cosas que sostienen la democracia, es decir, sentimientos, emociones, actitudes que fomentan la tolerancia, la responsabilidad e incluso la participación. Pero además de todo esto, nos anima la oportunidad de mirar nuestra propia institución, de hacer conciencia de lo que producimos y reproducimos, de revisar nuestro propio ejercicio de democracia, por ejemplo, y preguntarnos cómo hacemos circular la palabra, el saber y el poder, pero también de las formas sutiles en las que podemos alojar en nuestra institución, sin darnos cuenta, los grandes problemas del Perú y del momento actual: discriminaciones, formas de eludir la alteridad, pero también a veces acomodo, desinterés por el bien común o insuficiente interés, tal vez, para no hablar del riesgo de formas autoritarias de relación o de poco estímulo al pensamiento crítico y escaso ejercicio de pluralidad, no tanto en teoría psicoanalítica cuanto en pensamiento y posturas políticas. El psicoanálisis y los psicoanalistas no hacemos gala de optimismo, quizá atravesados por la potencia de la noción de conflicto central cuando pensamos en lo psíquico y también en lo social. A veces dejamos de apreciar y reconocer los esfuerzos individuales y colectivos, usaré una palabra un poco dramática, de hacer patria. Sin embargo, los hay, algunos de larga data, que convoca mucha dedicación y esfuerzo. A lo mejor el hecho de que esos esfuerzos estén disgregados invisibiliza su potencialidad como experiencia concreta de defender la democracia, y quizá esa diseminación sea también un efecto de la debilidad de las instituciones o de la dificultad para construir redes, movimientos. Bueno, he dibujado el marco en el que vamos a escuchar a nuestro invitado y luego dialogar con él. Alberto Vergara es politólogo, enseña e investiga en la Universidad del Pacífico. Es larguísima su CV, lo voy a resumir. Hizo su doctorado en la Universidad de Montreal y su postdoctorado en Harvard. Ha dictado cursos de política en distintas universidades, investiga sobre países andinos y escribe un montón. En distintos journals especializados de política, escribe también en periódicos y revistas. Y voy a listar solo sus libros sin quedarme en el detalle de qué año, qué editorial y con quién.
ni amnésicos ni irracionales sobre las elecciones del 2006 en perspectiva histórica, la iniciación de la política, el Perú en perspectiva comparada, la danza hostil, aproximaciones al Perú de hoy desde las ciencias sociales, Politics After Violence, la condena de la libertad de Túpac Amaru II al bicentenario peruano en 6 ensayos y un colofón, repúblicas defraudadas, ¿puede América Latina escapar de su atasco? Uno de los últimos, Democracia Asaltada, y actualmente está presentando el primer volumen de Perú Global. Siempre ha colaborado con distintos medios periodísticos y el libro Ciudadanos sin República del 2013 compila parte de sus columnas y sus escritos. Además, ha escrito un libro infantil, Ota, la gaviota que tenía vértigo. Polifacético y además acaba de llegar de Laza, de San Francisco. Bueno, María Pía Costa, amiga, psicoanalista de la SPP con función didáctica, recientemente elegida representante por América Latina en el board de la IPA. Ha sido directora del Consejo Profesional de la Federación Psicoanalítica de América Latina, expresidente de nuestra institución en 2 periodos. Es fundadora y actual presidente de la Asociación Psicólogos Contigo, proyecto con el cual ganó el Premio de Comunidad de la Presidencia de la IPA en el 2019. Es profesora de nuestro instituto. Ha trabajado temas sobre feminidad y homoparentalidad. Durante algunos años su interés se centró en temas de violencia de origen político y sus repercusiones emocionales. Y luego de haberse interesado por el etnopsicoanálisis, actualmente está muy orientada al trabajo psicoanalítico con la comunidad. Y sobre todo es una psicoanalista atenta a los acontecimientos sociales, políticos, culturales. Y además de eso, propone acciones, actividades, tareas. Bueno, les voy a dar la palabra. Como un buen ejemplo de la velocidad de estos tiempos, no hay un texto que va a ser comentado, sino hay un texto que va a ser presentado y luego un diálogo de todos. Creo que no. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones a la sociedad por el aniversario. Gracias a Friné, a la sociedad por la invitación. Un gusto que María Pía vaya a comentar. Gracias a ustedes por venir. Además, una alegría y un honor que Max esté acá. Creo que a Max se lo he contado una vez, pero les voy a contar. Una vez leyendo con mi hijo, estábamos leyendo Asterix, ¿no? ¿Y se acuerdan de Asterix? ¿No? La aldea gala, ¿no? Que solo resiste al poder romano porque hay un viejito sabio que es el único que tiene la pócima secreta de la fortaleza que es la que les permite seguir siendo independientes. Entonces estaba leyendo y Octavio me dice, papá, ¿tú has conocido a alguien que es un druida? Digo, sí, se llama Max Hernández. Le digo, cuando vayamos a Lima te lo voy a presentar al druida. Así que nada, una alegría, Max. Bueno, me invitan a pensar el malestar contemporáneo y quisiera decir de entrada que, o sea, voy a delimitar esto, ¿no? En el sentido de restringirme al malestar y la política, ¿sí? Que es de lo que podría hablar, no el malestar y la cultura, lo Freud, sino las manifestaciones más cercanas a eso, al mundo de la política. Y lo segundo es que voy a restringirme a la política y al Perú, por lo menos de entrada. ¿Sí? Aunque me parece evidente que el ascenso de ansiedades, temores, forma parte de un proceso global. Yo acabo de llegar de San Francisco y de verdad que he vuelto perturbado. Es decir, veías desde el hotel en el que estaba en el Congreso hacia la calle y lo que veías era una postal, postal es muy generoso como palabra, es una distopía en la cual las veredas están pobladas por un contingente de homeless drogados y las pistas las recorren taxis sin choferes, ¿no? Como para
para pensar si es que no es justificada todas las ansiedades, miedos y perturbaciones que vivimos en este momento, ¿no? Entonces eso. Entonces me voy a restringir a lo político, a lo peruano, sabiendo que obviamente el tema desborda eso, pero es lo que puedo comenzar. Entonces, lo primero, pues eso, el malestar me parece una buena palabra porque es finalmente lo suficientemente genérica para cargar, contener, subsumir diferentes sensaciones, ánimos que podríamos decir desagradables, de muy distinta naturaleza bajo ese paraguas malestar, ¿no? Realmente uno ve la sociedad contemporánea y pienso inmediatamente que pues, miedo, ansiedad, incertidumbre, rencor, agotamiento, humillación, desesperanza, amargura, qué sé yo, todo puede entrar ahí y todo me parece que forma parte efectivamente. Y ustedes obviamente tienen muchas mejores palabras y precisión conceptual para hablar de esta cosa como muy genérica, ¿no? Que es lo que estamos diciendo como malestar. Y además ustedes saben muchísimo mejor que muchas veces un problema del malestar es que muchas veces no sabemos dónde se origina el malestar, ¿no? Una suerte que es lo que le agrega un malestar adicional, ¿no? El meta-malestar, podríamos llamarle, ¿no? Y yo tiendo a pensar que a los peruanos les pasa un poco eso, a los peruanos y a las peruanas nos pasa un poco eso, es decir, no sabemos bien qué es lo que nos está ocurriendo y lo cual incrementa el malestar y el pesimismo, la incertidumbre, y sobre todo ahí me parece, no quisiera extenderme en esto, pero me parece que la comparación con la crisis de fin de los 80 e inicio de los 90 es pertinente. Permanentemente se hace o a veces aparece esa comparación y me parece que la crisis de los 90 tenía en términos objetivos unos orígenes mucho más identificables. ¿Sí? Es decir, claramente tenías un manejo macroeconómico desbocado y tenías a un grupo armado llamado Sendero Luminoso que había que derrotar, ¿no? Es decir, mientras que hoy, ¿cuál es el problema de hoy? La corrupción. La corrupción es una forma de nombrar todo y nada, ¿no? Y entonces creo que eso hace que efectivamente la situación sea más inasible en términos de su incertidumbre, su malestar y del pesimismo que digo que recorre la sociedad. Incluso diría que a veces me da la impresión que un pesimismo que si pudiéramos comparar como que las dimensiones subjetivas y objetivas de la crisis, me parece que las dimensiones subjetivas a veces me parecen mucho peores que las objetivas. ¿Sí? Es como... pero bueno, y nuevamente la comparación con los 90 me parece que es útil, pero no me voy a detener ahí para eso. Pero bueno, este país dominado por el pesimismo aparece además en muchas de las encuestas, digamos, que podemos ver. Veían recientes, somos claramente el país donde la gente se percibe menos feliz en la región. El porcentaje de jóvenes que quiere irse del Perú está por encima del 50%, que dice que si pudiera seguiría de todas maneras. Y una encuesta que ha salido ayer, no sé si la han visto por ahí, que es de una entidad en fin, internacional, encuentra que 80% de los peruanos asume la sensación de agraviado. ¿Sí? Por el gobierno, por las empresas, ¿no? Que es un poco lo que yo en otro trabajo he hecho, es pensar el polimaltrato, ¿no? Yo creo que la ciudadanía pasa por una cosa que llaman polimaltrato. ¿Sí? Es decir, no es un problema que te maltrate el Estado, sino que te maltrata el Estado y luego cuando vas al mercado te maltrata el mercado y cuando recorres por la sociedad te maltrata la sociedad y entonces en realidad comprender el malestar pasa por una integración de esferas que muchas veces en términos académicos pertenece a disciplinas distintas, pero que visto desde la ciudadanía en realidad es una suerte de carrusel en el cual permanentemente vas pasando por espacios en los cuales pasas por ese agravio, maltrato, en fin, ¿no? Por cierto, en esa misma encuesta que se ha presentado ayer, aparecemos como el país de la región en que la gente teme más ser discriminada por clase social, raza, apariencia, en fin. Bien, entonces el desánimo, vamos a decir, es tremendo y entonces lo que nos preguntamos es ¿de dónde viene esto, no? Y como es más que obvio, pues tiene fuentes muy diversas y que están ancladas a disciplinas académicas muy distintas, ¿no? Yo solo puedo elaborar desde
desde la ciencia política, ¿no? Y obviamente se pueden hacer otras interpretaciones y no sugiero que esta sea superior a ninguna, ¿no? Pero lo que quisiera hacer es, desde ciencia política, hacer una interpretación como bien general de lo que está ocurriendo en el Perú. Y el argumento que quisiera proponer para conversar es el siguiente. Es decir, lo que vivimos en el Perú hoy, lo que estamos viviendo y que segrega este desánimo y hasta fatalismo, diría, es, insisto, visto desde el mundo de la política, diría, producto del desmantelamiento simultáneo de las dos herramientas que siempre han hecho posible cualquier orden político. Y esas dos herramientas que hacen posible cualquier orden político son la coerción y la legitimidad. ¿Sí? Cualquier orden político se sostiene en esos dos. Se sostiene porque los ordenados pueden ser, según el régimen político del que habláramos, pueden ser, no sé, ciudadanos en una democracia, pero pueden ser vasallos, súbditos, sujetos, qué sé yo, de cualquier orden, en general, obedecen a ese orden porque, o bien porque hay la posibilidad de la coerción, porque son coercionados, o bien porque dan su consentimiento a ese orden y lo acatan espontáneamente. No hay más. En términos muy generales, la política se sostiene en esas dos herramientas. Obviamente, en general, eso es una distinción como muy teórica. En general, en las sociedades se obedece a causa de ambas, ¿no? De hecho, si piensan la definición clásica de Weber sobre qué es el Estado, es una organización humana que reivindica con éxito el monopolio legítimo de la violencia y la legitimidad, ¿no? O si piensan, por ejemplo, formas tradicionales de ordenar las sociedades, clientelismo. ¿Qué es el clientelismo? Es una herramienta, más allá de si nos gusta o no nos gusta, una extraordinaria herramienta para producir orden, ¿no? ¿Y qué es? Es una mezcla de coerción con una mezcla de legitimidad. Hay gente que está encantada de participar de ciertas redes clientelares, hay otra que nada más que para poder acceder a un servicio tiene que participar de esa red clientelar o incluso la corrupción, qué sé yo. Entonces, en algunos regímenes habrá más de lo uno, en otros más de lo otro, pero el orden político se sostiene en esos activos. E insisto en el orden político, no estoy hablando de la democracia, del autoritarismo, de la monarquía, de la ruta. No importa, cualquiera se funda en esos dos. Finalmente, ¿qué es la política? La política es la actividad humana que busca procesar, limitar, domesticar las naturales diferencias que va a surgir en una comunidad humana, ¿no es cierto? La política lo que busca es evitar la disgregación de la comunidad y siempre lo va a hacer a través de esas dos dimensiones, coerción y legitimidad, o podríamos llamarle violencia y consentimiento, fuerza y aquiescencia, en fin. Bueno, entonces lo que les propongo, que creo que está ocurriendo en el Perú de hoy, en términos desde la política, insisto, es eso. Es el desmantelamiento simultáneo de la coerción y de la legitimidad. Lo cual, obviamente, solo puede producir desorden, ¿no? Entonces, un par de aclaraciones sobre los términos. Cuando pienso en coerción, estoy pensando en la violencia que es monopolizada por un actor, que usualmente asociamos con el Estado, ¿no? Y entonces, por tanto, es la coerción de un actor monopólico, no es la fragmentación, la pulverización de la posibilidad de ejercer la violencia, sino en la que hay un actor que centraliza la posibilidad de la coerción, la centralización de la coerción. Y la legitimidad, bueno, pues es el consentimiento espontáneo del orden, ¿no? La aceptación es como una suerte de dispositivo cognitivo que me hace creer, bueno, este orden que me rodea y que me moldea, que me ordena, es justo. Acepto que es un dispositivo mental, una convicción íntima, diríamos, que hace tolerable una cosa que es bastante intolerable, que es que no eres libre, ¿no? Sino que tienes que seguir, pero ese dispositivo mental te permite aceptarlo. Bien. Paréntesis histórico, la verdad es que en el Perú ninguna de ambas ha sido nunca muy fuerte, ¿no? Es decir, yo noto a veces algunas conversaciones que es como la gente cree que
perdemos un poco de perspectiva, ¿no? Digamos, obviamente estamos mucho peor que hace unos años, pero no es que venimos, no es un Estado ni una sociedad, en fin, donde nunca hubo grandes dosis ni de capacidad estatal central, ni de legitimidad de las instituciones, más bien por el contrario, ¿no? Ahora, aún así, aún en ese contexto de debilidad, las cosas han empeorado respecto de hace 5, 10, 15 años, ¿no? No se trata, pero es bueno saber en qué contexto nos movemos, ¿no? Entonces, comencemos por el desmoronamiento de la coerción, diría, ¿no? Solo por dar un indicador así como bien simple, el Banco Mundial mide el Estado de Derecho, el imperio de la ley en los países, y realmente uno ve los últimos 3, 4 años el Perú es, ¿no? Una caída importante, y es simplemente un indicador cuantitativo agregado de algo que vemos todos los días, ¿no? Que el imperio de la ley hace agua alrededor de nosotros. ¿Y cómo hace agua? Pues es eso, yo creo que la capacidad coercitiva del Estado se va reduciendo, y por esto lo que quiero decir es, en realidad no solo se está reduciendo, sino que es que la capacidad coercitiva centralizada se está trasladando hacia la sociedad. Es decir, la violencia se está fragmentando y diría descentralizando, ¿no? Es decir, el Estado, ¿qué cosa es lo que hace? El Estado lo que hace es quitarle la violencia de las manos de los particulares y solo va a estar en manos del Estado. Y en este momento lo que yo veo en el Perú es que más bien lo que está ocurriendo es la trayectoria inversa. El Estado se le está escapando la violencia que está volviendo de manera fragmentaria y descentralizada a la sociedad. Ahora bien, esto puede ocurrir por 2 razones, ¿no? O bien porque el Estado es incapaz, vamos a decir, de atajar la violencia que siempre pretende estar en manos de la sociedad, es decir, llamaríamos un Estado incapaz, un Estado que no logra, volvemos a la definición, reivindicar la violencia, porque hay actores que tienen la violencia, intenta ir a coaccionarlos y arrancarles la violencia de las manos, pero no lo logra, un Estado incapaz. Si fuera extremo sería un Estado fallido, ¿no? Es la primera razón por la cual puede uno tener una situación como esta, en la cual el Estado no consiente en la coerción. Pero la otra es que no es que el Estado sea incapaz, sino que quienes están a cargo del Estado buscan deliberadamente devolverle la capacidad de la violencia a la sociedad, ¿no? Que haya actores sociales que sean capaces de implementar una serie de organizaciones, decisiones, en fin, vamos a llamarles desafiantes al Estado, que puedan fortalecerse gracias a que el Estado mismo los hace más fuertes. Y por lo tanto, en ese caso no estaríamos ante un Estado incapaz, sino algo que se acerca más a un Estado cómplice, ¿no? Y entonces, volvemos. O sea, yo no diría no quiero plantear que antes no había nada de esto. Obviamente, un Estado poco capaz siempre es algo que hubo en el Perú. Y el Estado cómplice, pues algo también hubo. Pero creo que lo que sí estamos viendo es el incremento radical del Estado cómplice. Del Estado que adrede se deshace de la monopolización de la violencia para entregársela a actores particulares, ¿no? Obviamente es una mezcla de incapacidad con complicidad, no es ni una. Pero si uno piensa, Gino Costa está acá, Gino, corrígeme si me equivoco, pero creo que son 45 ministros del Interior del 2001 a hoy. 45 ministros del Interior en 24 años. Es como, claramente, porque lo deseas o por incapaz, lo que estás haciendo es construir una sociedad que va a ser muy efectiva a la hora de desafiarte. Tú mismo te estás deshaciendo de la posibilidad de, y podríamos poner muchísimos ejemplos de las normas que se pasan en estos últimos 2 años, que claramente favorecen a todo tipo de organización de intereses informales, criminales, mafiosos, en fin, ¿no? En fin.
Entonces, ¿qué es eso? Es un Estado que favorece el desmantelamiento de la capacidad regulatoria de ese mismo Estado en favor de actores particulares, ¿no? Es lo que llamaría vivimos un momento anti-Hobbes, ¿no? Si se acuerdan, los que se acuerdan de su clase de filosofía, Hobbes, ¿qué es la idea de Hobbes? La idea de Hobbes es que la gente vivía fragmentada, ¿no? La expresión a dismantled multitude, ¿no? Que vive en situación de guerra unos contra otros. La emergencia de la sociedad política es que esos individuos cuya igualdad está dada porque todos son capaces de matarse entre ellos, es lo que los hace radicalmente iguales, es que todos podemos matarnos nosotros, deciden salir de ese escenario terrible, pesadillesco, y acabar con la zozobra instaurando un pacto político y la creación del Estado. ¿Qué hace el Estado? Le retira la capacidad de ejercer la violencia a todos los particulares, lo centraliza y crea un Estado que acaba con la violencia en la sociedad. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado peruano en este momento? Yendo en la otra dirección. Es un Estado que le está entregando a la gente de nuevo la capacidad de matarse entre ellos. Y no solo de matarse, matarse es la expresión más radical. Es la situación en la cual tú no puedes tener la propiedad protegida, en la cual no tienes, en fin, una serie de garantías mínimas que son requeridas para vivir en paz, vamos a decir, ¿no? Entonces, el momento anti-Hobbes, del lado de la coerción, ¿sí? ¿No? Es una sociedad política que parece optar por desertar de las regulaciones instituidas alrededor del pacto político. Ok, pero luego al desmantelamiento de la coerción le viene de la mano la erosión de la legitimidad. Es la segunda herramienta que decía que hay para construir un orden, ¿no? Y vivimos en un sistema profundamente desprestigiado. Las encuestas son terribles. Y las encuestas, es decir, como herramienta que recoge lo terrible es la sensación, no la encuesta, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, el 90% de la gente cree que se gobierna, que el sistema de gobierno está hecho para favorecer a los ricos. Solo 9% cree que el sistema busca el beneficio de todos. 9, 90 cree. Si tú sumas en la encuesta Latinobarómetro, si tú sumas quienes dicen que están muy de acuerdo con la afirmación solo se gobierna para los poderosos, no para gente como yo, creo que es así la pregunta exactamente. Si tú sumas los que responden que están muy de acuerdo con eso, con los que están de acuerdo, son 90%. Apoyo a la democracia también ha caído sostenidamente. Y la tolerancia a un gobierno no democrático ha pasado, por primera vez ha superado el 50%, por lo menos en ciertas encuestas, de gente que toleraría un gobierno no democrático. Tampoco es que teníamos una sociedad virtuosa y democrática, pero al inicio de los 2000 teníamos 35% de población que tenía tolerancia a un gobierno no democrático, ¿no? Hoy estamos arriba de 50%. Entonces, con estas condiciones de sensación respecto del sistema político, social, institucional en el que se mueve, pues es muy difícil que la gente acepte espontáneamente el orden que pretende ordenarla, valga la redundancia, ¿no? Y, obviamente, sin legitimidad dependes mucho más de la violencia, de la coerción. Pero también se te está deshaciendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, muy poca gente cree en este sistema. ¿No? Se expande la convicción de que, pues, justamente salvarte, en la medida en que nadie respete el sistema, salvarte pasa por tú tampoco aceptarlo, ¿no? Cumplir las leyes es para desadaptados sociales. No es una cosa, no es muy racional. De hecho, Jorge Aragón, colega, profesor en la Católica, tiene un libro del año pasado sobre la ilegitimidad del poder, un dato que tiene que ver con ellos hicieron focus groups por todo el país sobre la legitimidad del poder en el Perú. Y uno de los más que hallazgos es datos que tienen ahí es focus group en todas las regiones, con gente de todos los estratos, todas las edades, ¿no? Y dice, después de haber hecho no sé cuántos, 80 focus groups, una cosa así, en todo el país, dice, no encontramos una sola persona
que hablara bien del Estado peruano. Salvaje, ¿no? Y todo el mundo tiene aceptado, pues todo el mundo, estoy exagerando, obviamente la data es más desagregada, más fina, pero realmente la gran mayoría, la idea de que para salvarte tienes que burlar el sistema, porque el que la burla es el que puede prosperar, ¿no? Y si nos quedamos en el ámbito, si bajamos, diría yo, al ámbito de la democracia, yo creo que en parte ese es el gran problema. Me parece que el Perú es un país, es el extraño caso de una democracia sin demócratas, ¿no? Es decir, lo que permite que aquí siga sobreviviendo esta democracia vacía, probablemente inercial, irrelevante, incapaz de cumplir con sus mandatos más básicos, lo que hace que eso sobreviva es que nadie ha sido suficientemente fuerte para pegarle el tingotazo y apropiársela. Sino que lo que hay por clase política es una clase política tan mediocre que ni siquiera para el mal puede ser finalmente capaz de realmente apropiarse del sistema, ¿no? Lo que sí puede prosperar es un montón de prácticas, reflejos, pero sin legitimidad. Es que sin legitimidad resulta muy difícil construir un régimen autoritario, ¿no? El Salvador me parece el caso más claro, ¿no? Yo creo que El Salvador es un régimen autoritario y legítimo, y con Y, ¿no? Y legítimo. La gente en ese sentido, da su consentimiento a lo que está ocurriendo ahí. No digo que sea bueno, no digo que sea democrático, digo que es un autoritarismo que ha logrado tener el consentimiento de la gente, que en algún momento seguirá, evidentemente. Pero bueno, de hecho ya hay encuestas que sugieren que eso está ocurriendo, pero bueno, y claro, entonces esta democracia sin demócratas ocurre que forma parte de esta deserción de las reglas, en el sentido de que tienes la canallada del fraudismo, ¿se acuerdan? De tratar de decir que había ocurrido un fraude cuando todos sabíamos que evidentemente no había ocurrido, de la manera más, realmente yo creo que eso es una canallada histórica que va a ser muy difícil de superar en el Perú. O sea, lo que se intentó hacer en el Perú el 2021 es sumamente grave. O sea, porque no se intentó, y esto creo que es algo que hay que acordarse, no se intentó anularle votos a Castillo, no se intentó agregarle votos a Keiko Fujimori, se intentó eliminar 200.000 votos de la zona sur altoandina peruana, independientemente de por quién habían votado. El problema no era por quién habían votado, el problema es que votasen, ¿no? Y eso yo creo va a dejar en el país un rencor vivo que me parece muy difícil de superar. Que desde Lima los estudios de abogados más pitucos hayan tratado de eliminar la condición de ciudadanos políticos de 200.000 peruanos, no creo que sea algo que podamos superar rápidamente si es que no hay algún proceso, en fin, hondo de reflexión que creo que nadie tiene ganas de tener, así que... pero bueno, entonces, me parece evidente que nos hemos quedado... Y luego, bueno, y luego a eso sigue el golpe de Estado de Castillo, que hay un sector que dice que no hubo un golpe de Estado, que el señor solo leyó un papel, primero dijeron que le habían puesto algo en el agua, que estaba nervioso, ¿no? Y entonces tienes no solo a un sector de la izquierda peruana, sino AMLO en México, Gustavo Petro en Colombia, dicen que eso no fue un golpe de Estado, ¿no? Nosotros vimos visiones en la televisión, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco creen en la democracia, pues, ¿no? Entonces,
¿Cómo puede funcionar una democracia sin demócratas? Tiene un límite la capacidad de las leyes por sí solas de obligarnos a vivir en una democracia, ¿no? Lo que pasa es que ya digo, sobrevive de manera inercial y bastante irrelevante, pero bueno, pero a eso se agrega algo que me parece bien impresionante del caso peruano. Y yo creo que ahí, yo siempre he sido como súper escéptico de cualquier tipo de explicación sobre el Perú que apunte a la excepcionalidad, que seamos algo muy extraño, raro. En general creo que siempre las posibilidades de comparar están ahí y nadie es tan extraño como para ser incomparable. Pero sí hay un fenómeno raro con lo de la legitimidad en el Perú, que es que no es tan extraño que haya gobiernos, situaciones, líderes, en fin, que no son legítimos. Lo que es profundamente extraño, que es el caso peruano, es de autoridades que renuncian a querer ser legítimos. Eso es rarísimo. O sea, que ya no te interese ni siquiera producir algún tipo de cuento, narrativa, argumento, justificación de tu poder. El momento más simbólico de esto es cuando Dina Boluarte dice, tu mamá. ¿Se acuerdan de ese momento en que le gritan en la calle a alguien y ella voltea y le dice, tu mamá? Por poco y le dice, May, ¿no? Eso es impresionante. O sea, es un político que ya le da igual. Y obviamente es ella en contubernio con el Congreso, que también ha renunciado completamente a tener algún tipo de respaldo popular, ¿no? Mi papá siempre dice que un político es un tipo que pone un restaurante y te quiere convencer de que lo ha puesto porque está preocupado por tu alimentación. Pero ese comentario cínico ya ni siquiera tiene sentido, porque ya no te quieren mentir. Ya nadie te quiere contar que ha puesto el restaurante porque le preocupa tu alimentación. Le puesto acá salto, ¿no? Es como ya se perdió, realmente hay la renuncia. Eso sí me parece muy espectacular. Y de nuevo podemos hacer la comparación con los 90. Fujimori era un tipo, no, por favor, en ningún sentido estoy tratando de hacer, limpiarle la cara, hacer el elogio de Fujimori, pero Fujimori era alguien que tenía un interés en ser apreciado. Estaba mirando encuestas, sabía que tenía que ganar la elección municipal de Lima, competía, las perdía, por cierto, nunca logró ganar la alcaldía de Lima, tenía que formar una mayoría en el Congreso, era alguien que tenía que hacer un espectáculo, lo que fuera, para tratar de ganarse la simpatía de la gente. Hoy ni siquiera hay eso. Es decir, el desinterés, el desprecio por la gente, diría, en ese sentido de que es mayor hoy que en los 90. No en otros, probablemente, pero en el del realmente el desinterés absoluto por conectar de alguna manera con la gente, creo que es nuevo y entonces es la renuncia explícita a tratar de construir legitimidad, ¿no? Y además, esta postura en la cual los presidentes, con Castillo era muy evidente, ¿no? Castillo tenía una actitud de yo voy a hacer lo que me da la gana y si no te gusta, bueno, váquenme, pues, ¿no? Es decir, yo puedo comportarme como me da la gana hasta que nadie me lo impida. No hay reglas. Es un asunto de fuerza desnuda, digamos, ¿no? Y esto me parece sumamente tóxico porque no solo es un espectáculo que vemos, yo creo que funciona como una pedagogía hacia la sociedad. O sea, lo que estos políticos le están diciendo a todo el mundo es, tú también ponte mosca. Fíjate cómo burlas la ley, fíjate a qué congresista alquilas, fíjate a qué autoridad coimeas, para que hagas como nosotros y tengas tu cuarto de hora. ¿No? Entonces funciona como un magisterio del abuso, de la arbitrariedad, ¿no? En fin, entonces me da la impresión que eso, lo que estamos viviendo es esta... 32 minutos.
se nos desmigaja simultáneamente estas dos grandes herramientas que tienes para producir orden, que son la coerción y la legitimidad. Y sí, tal vez en las conversaciones, creo que podríamos mencionar, y las masacres de hace 2 años ahora, los 50 muertos perpetrados por este gobierno, son lamentablemente otra demostración de eso. Es una coerción completamente ilegítima, pero es una coerción que nuevamente funciona no desde la coerción de un actor central, legítimo, sino más bien es una coerción, violencia, fuerza, que responde más bien a lógicas particulares de ver cómo me quedo en el poder. ¿No? Que por cierto a mí siempre me pareció absolutamente lógico que se pasara de una lógica de quiero anular tu capacidad de individuo racional, de sujeto moral con derecho a votar. Me parece que hay un salto lógico y evidente, y hasta me parece era esperable, que pases de querer eliminarle los votos a la gente a querer eliminar a la gente. Y son los mismos sectores. Es el mismo sector al que quisiste eliminar a los votos para luego pasar a eliminarlos ya a ellos. ¿No? Pasaste de eliminarle sus derechos políticos, saltar a eliminarle el derecho civil más básico, que es el de la vida. Hay una pasarela, una avenida directa del boticidio a las masacres, ¿no? Al homicidio, exactamente. Pero bueno, entonces, eso, creo que eso es un poco mi sensación desde términos muy generales de ciencia política, es que es eso lo que nos está atravesando y que es como muy, muy, muy difícil de rearmar, de concebir, ¿no? Es como, me da la impresión que estamos como transitando de una sociedad, lamentablemente mi sensación es que uno está transitando de una sociedad que era como informal, en la que cada quien baila con su pañuelo, a una en la que cada quien va a tener que bailar con su pistola, ¿no? Porque lo que está ocurriendo es ese traslado, el desmoronamiento de la legitimidad con el traslado de la violencia del Estado hacia la sociedad. Pero bueno, eso es. Entre que el tema es fuerte, por decirlo menos, y la contundencia de lo que has expuesto casi que me provoca decir pasemos al brindis y quedémonos ahí con ese recuerdo, porque temo que voy a malograr la cuestión. Digamos que mi tarea es un poco infeliz en el sentido de que tengo que tratar de conectar esto con un discurso psicoanalítico, con algunas ideas psicoanalíticas. Entonces, no sé ni por dónde comenzar. Lo primero que se me ocurre es por qué estos niveles de descomposición tan intensos que tú has descrito en la política, pero creo que se dan a todo nivel en la sociedad. Hay un descreimiento, hay una deslegitimidad tan central, tan nuclear, y que me hace pensar que algo pasa en nuestra sociedad en términos de la ley. Como que nunca se hubiera instaurado realmente el sentido de la ley en el país. No sé si, por supuesto que habrán matices, pero como que esa organización vertical nunca llegó y nunca se creyó en ella. Socialmente, me imagino, porque muchos, como tú bien lo has señalado, han sentido que la ley está hecha por los poderosos para los poderosos. Ahí hay una primera gran división, pero tengo la sensación de que hay muchas otras más.
Eso, por un lado. La primera cosa es la sensación de que nunca hubo realmente la instauración de una ley, entonces desconocemos ese. La otra cosa que me parece que es importante, y eso sí no sé si es que es nuevo o viene de antiguo, es la ausencia total del concepto del bien común, ¿no? Esto que el individualismo reinante tampoco ayuda, pero desconocimiento total del bien común. Tú has descrito, Fujimori por lo menos intentaba ser querido, ser apreciado, no sé cómo lo dijiste. Había una cierta idea de que él estaba trabajando por un bien común. Tampoco voy a defenderlo, ni soy partidaria, ni mucho menos, pero yo siento que eso sí ha desaparecido. Yo estaba recordando hoy día, y quería mencionarlo, una candidata al Congreso en las últimas elecciones, me parece que por Trujillo, por Chiclayo, la verdad es que no recuerdo, le estaban haciendo unas preguntas y la pobre no daba pie con bola. Entonces el que le pregunta le dice, ¿y usted por qué se ha presentado al Congreso? Y ella contestó, bueno, yo quiero prosperar en la vida. O sea, esa carencia total de noción de bien común, para no decir de falta de ideas políticas, falta de identidad política, falta de esto, todo lo que podamos agregarle, ¿no? La noción de bien común, en fin, esa es otra idea. Y no sé, pues, hay algo que está erosionando en el mundo y erosionando a las democracias. Definitivamente, lo que nos pasa en el Perú, tú lo has descrito, es muy particular porque es una democracia sin demócratas, es una democracia vacía, como tú has escrito en otros artículos, con líderes, vacía de poder, ¿no? Los líderes carecen de poder, carecen de experiencia, carecen de compromiso político, de trayectoria. Esta idea de vaciamiento, en ese sentido, me pareció súper interesante. ¿Qué pasa con la democracia que está haciendo erosión en todos lados? Hartmut Rosa, que es un filósofo, un sociólogo alemán que he conocido gracias a Mati Silva, que me lo comentó, plantea que el capitalismo genera una aceleración inevitablemente siempre a más, ¿no? Es decir, el crecimiento, que es el surplus, se mide por año y cada año tiene que ir aumentando, y esta lógica de crecimiento nos lleva a una aceleración. La aceleración económica y la aceleración tecnológica van a otro ritmo que la democracia. La democracia no puede seguir ese ritmo porque la democracia necesita otro tiempo para discutir, para debatir, para consensos, para escucharse, para pelearse. Y describe un poco las dificultades en la democracia en ese sentido. ¿Es suficiente esto? ¿Qué pasa con la democracia que erosiona en todos lados, ¿no? En fin, unas primeras ideas para ver si. Bueno, Una cosita para que lo integres, porque efectivamente leyendo tus columnas en La República, algunos artículos centrados en la democracia, nos presentas este vaciamiento, ¿no? Esta pérdida finalmente de sentido. Pero ahora nos traes una cosa más honda todavía, más allá de la democracia, la posibilidad, la imposibilidad de pensar en un régimen, porque ni siquiera hay el interés por lograr una legitimidad. Pero entonces no estamos ante políticos, podríamos decir. Esos que están a cargo del Estado no son políticos, ¿no? Asaltantes. No, pues están buscando su. Justamente, entonces se desdibuja la acción política. Pero ¿qué sucede cuando otras fuerzas más saludables, más sanas,
también renunciamos a la acción política, ¿no? Dejamos ese terreno a estos, diré, asaltantes. Bueno, claro, porque yo creo que es que, o sea, vuelvo a lo que decía al inicio cuando ponía el parche, digamos, ¿no? Voy a hablar desde la política, pero en realidad lo que estamos viendo es algo que desborda la política y a la democracia, vamos a decir, no sé, por ejemplo, ha salido un libro que todavía no leo, de Paolo Sosa, que se llama Ya no es democracia, ¿no? Pero eso se podría decir de todo. El régimen económico peruano ya no es ni neoliberal. O sea, no sé si han visto, pero, o sea, ya una premisa fundamental del régimen económico neoliberal era que los políticos estaban sometidos al conocimiento técnico del MEF. No a que si una presidenta quería viajar al Vaticano, le cortaba la cabeza al ministro de Economía y así podía ir. O sea, eso ya no tiene ningún sentido. O el proyecto de ley que no sé si ya lo pasaron o están por pasar, esto que, o sea, es reducción de IGB de un lado, del otro lado es la devolución de un montón de dinero para que los gobiernos subnacionales, regionales y locales puedan hacer clientelismo de una manera que antes no se podía, ¿no? Y entonces, nuevamente, ¿qué queda del neoliberalismo peruano exitoso, tecnocrático? Queda pues, Julio Velarde, ¿no? Y felizmente, es como el último bastión de racionalidad. Pero no. Y uno podría decir lo mismo con casi todo, en realidad. Podríamos seguir el fútbol. Es un secreto a voces que Gareca se fue porque no estaba en el contubernio de los manejos dentro de la Federación Peruana, ¿no? Y ahora tienes entrenadores que llegan y que yo diría llegan con una filosofía Dina Boluarte a la selección. Y es que la cosa es que no me ganen y cobro. O sea, ya sé que no me va a alcanzar para ir al Mundial, pero puedo prolongar mi estadía como director técnico mientras no pierda. Y entonces equipos incluso que podría ganarle, juego con 5 defensas y voy, En fin, lo que quiero decir es que casi que es entonces, tú decías el vaciamiento democrático, que es esto que hemos escrito con Rodrigo Barnechea en artículos y un libro del año pasado. Pero yo soy plenamente consciente que el vaciamiento, digamos, por tener un campo en el que puedo trabajar y puedo investigar y qué sé yo, lo restrinjo a lo democrático, pero me parece que en muchos sentidos es un vaciamiento estado-nacional, si quieres, ¿no? Pues sí, y... Claro, tú estás hablando de lo que sucede acá, nacional, pero te decía cuando conversábamos en antes que me parece que hay algo que está sucediendo en el mundo y que esto no está desconectado de lo que está sucediendo en el mundo, de esta suerte de erosión de valores, de principios, y tratando de pensar, yo siento que esta sensación de fin de mundo tiene mucho que ver. Esta sensación que tenemos de que el planeta está llegando a sus límites y que lo estamos llevando a sus límites y que la extinción de la humanidad es un fantasma que nos rodea, que está en los niños, lo vemos en los niños, su preocupación, que está en los adultos, pero del que no se habla, del que no logramos organizar mínimamente. Bueno, digamos, se habla en foros y hay una preocupación, pero digamos, académicamente no se escribe sobre este tema ni se desarrolla.
Y creo que es algo que nos tiene muy angustiados, esto de la generación de la angustia, ¿no? Los niños, esta nueva generación que tiene mucho que ver con el uso de las redes, pero que yo creo que tiene que ver también con este tipo de angustias de fin de mundo. Yo creo que las angustias de fin de mundo siempre han existido, ¿no? La amenaza de la bomba atómica no sé, en los años, ya no sé, 70, pero ahora tenemos esto del fin del mundo y tenemos otra amenaza que también es muy angustiante, que es la amenaza de la inteligencia artificial, ¿no? Los robots que van a reemplazar al humano y que van a terminar dejándolo de lado. Entonces, yo no sé si este tipo de angustias que, repito, no logran ser elaboradas ni procesadas ni escritas porque es una expresión de la elaboración, están mermando de alguna manera la civilización. Sí, la verdad es que no son temas que yo trabaje, así que no me lanzaría a decir nada muy drástico, pero me parece que sí, o sea, somos una parcelita de un momento global en el cual realmente o sea, esto que te decía hace un ratito de San Francisco, ¿no? Visto desde como, tú ves eso y dices, ¿Trump es el problema? ¿O es el síntoma de una sociedad herida, de un nivel de angustia e incertidumbre y de... sí, ¿no? Y estoy de acuerdo, hay esta sensación en todas partes, y eso de hecho, hoy día he visto el dato, decía que solo 1 de cada 5 en los países desarrollados cree que la siguiente generación vivirá mejor que esta. 1 de 5. ¿No? Es un poco como... Ya lo están experimentando, ¿no? Pessoa tenía ese poema que se llama Impresiones del Crepúsculo, ¿no? Es como yo siento que la gente tiene así como impresiones del crepúsculo. O como el nuevo disco de The Cure, Songs from a Lost World. Hay como la sensación de canciones llegadas de un mundo antiguo, ¿no? Todos tenemos un poco la sensación de caducidad también, de pronto esto ya no lo entiendo. En los países desarrollados y ricos económicamente, en los jóvenes hay una frustración muy grande de una promesa fallida, que es esta promesa del éxito, del logro, y que no están pudiendo satisfacer esas ambiciones y esas expectativas, ¿no? Sí, de hecho, y eso forma parte, creo, la gente lo sabe, o sea, de hecho en Estados Unidos, si no me equivoco, es la primera vez que va a ocurrir con la generación, ya no me acuerdo los nombres estos de la nueva generación, que va a vivir menos que la presente, ¿no? Pero bueno, estamos sumamente oscuros hoy día. Sí, no. Esto está poniendo, vamos a tener que... Bueno, no sé, quisiera ofrecer el micro para... Sí. ¿Alguien quiere intervenir, comentar, preguntar, traer algún ejemplo de esta situación en la vida cotidiana, en la práctica clínica? Yo pensaba, por ejemplo, una muestra de esto es también como vemos a veces algunos adultos, padres, madres, como abdicando de su rol, ¿no? Y de pronto erigiendo al hijo, hija, niño, en todopoderoso, omnipotente. Me acuerdo de una paciente contándome que llevó a su hijita a varios colegios para que elija en cuál quería estar. Es como si esa niña de 3, 4 años estaba en condiciones de elegir, abdicando de su rol de adulto, ¿no? Mediador importante. Rocío. Bueno, gracias Alberto por tus comentarios que siempre nos ilustran.
nos deprimiendo un poquito también. Estaba pensando, bueno, en varias cosas, no las voy a decir tan ordenadas, pero esta idea del malestar, ¿no? Que es, con Freud, el malestar, el estar mal, pero estar en cultura, ¿no? Y es estar en cultura, estar en la civilización, justamente por esto que tú mencionabas, ¿no? El profundo sentimiento muy arraigado, ¿no? De que pese a todas las dificultades, a toda la pérdida de libertad, de límites que nos impone el estar con otros, el poder convivir con otros, lo aceptamos porque eso es valioso, ese nosotros es valioso, ¿no? Y de algún modo el desarrollo del sistema económico, para no hablar de izquierdas, derechas, capitalismos, no capitalismos, tardíos, en fin, esa noción, ¿no?, de que ese nosotros es algo que necesitamos se ha ido perdiendo. Y entonces es otro tipo de malestar que todavía no terminamos de entender, ¿no? Silvia Bleichmer, que es una psicoanalista argentina, hablaba de el malestar sobrante, prestándose un término trabajado por Castoriadis, ¿no?, para hablar de cómo ya no es un malestar de los excluidos, sino de los incluidos también, ¿no? Un malestar sin sentido, malestar que ha perdido sentido. Y que eso es algo que nos viene atravesando a todas estas sociedades globales, ¿no?, en las que estamos todos encadenados, y que nos produce esta sensación de pesimismo muy grande, que se expresa de muchas maneras, como por ejemplo la baja de la tasa de fertilidad, que es un dato también preocupante demográfico. Pero también pensaba, ¿no?, que hay algo que se nos debe estar escapando frente al pesimismo que nos produce esta irracionalidad, ¿no? Tal vez hay algo que nuestra generación, bueno, yo ya soy mayor, quizás unas pocas menores también, como la tuya, pero tal vez estamos mirando todavía como seres del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Y que no estamos entendiendo el siglo XXI, ¿no? Y creo que hay que comprometernos mucho, ¿no?, para comenzar a tratar de ver lo novedoso que puede representar este reto, ¿no?, sin pecar de un ingenuo optimismo, pero mirar más a los jóvenes sin criticarlos tanto. Tal vez no salen a marchar como quisiéramos o no militan como militábamos, ¿no?, pero hay una serie de expresiones de protesta cultural interesantes, quizás más micro, ¿no?, porque hasta puede que sea sabio no salir a la calle a poner el pecho porque hay una bala real que te va a caer, ¿no?, pero de las cuales podemos estar un poco desconectados, ¿no? O sea, yo tengo una hija joven, veintitantos, universitaria, que me mantiene muy en contacto en el decir, porque no voy, pero me gustaría, ¿no?, de actividades que hay en La Victoria, que se toman edificios abandonados para hacer, y son verdaderas tomas de local, ¿no?, pero donde bajan raperos de diferentes lugares de la ciudad, ¿no?, para manifestarse, expresar, encontrarse, improvisar, que son espacios de encuentro público que nos pasan, están invisibilizados, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí que tal vez podemos mirar, ¿no?, para no quedarnos tan pesimistas. Gracias. Gracias, Rocío. Mati. Voy a hacer un comentario breve. Yo no sería tan optimista como Rocío. Me parece que lo que trae María Pía es interesante para complementar lo tuyo, Alberto. ¿Por qué nos estaría pasando lo que nos está pasando en el mundo, ¿no?, en esta especie de cambio de época, ¿no? Y creo que el problema es que, así como los políticos no son políticos, son delincuentes, son cualquier cosa, no saben serlo además, ¿no?
la ciudadanía tampoco sabe ser ciudadano, ¿no? Y estamos en esta etapa de transición donde nadie tiene referentes como para poder funcionar como se funcionaba antes, digamos, y entonces no hay ideas, no hay sentido, hay una dispersión enorme, difícil articular la forma, digamos, por ejemplo, de transformar la violencia que existe, ¿no es cierto? La forma, ya no existen esas formas. Podemos pensar en las rebeldías habituales, qué sé yo, en los movimientos de los jóvenes, ¿no? Hoy en día es como, el otro día estaba leyendo una entrevista a Carlos Granés y él decía algo así, ¿no? Me parecía interesante, cómo hay una proliferación de ideas muy tradicionales, valores muy tradicionales, que incluso hacen que el arte esté encasillado, ¿no? Ya no puede ser obsceno, ya no puede, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a moldes, entonces ni siquiera culturalmente cada uno en su espacio privado tiene los mecanismos, los canales para transformar su desazón, su frustración, ¿no? Entonces, los políticos son administradores de violencia, ¿no? Entonces, creo que todo ha cambiado, está cambiando y estamos en el peor de los momentos, ¿no? Nadie sabe, es como esto que veíamos en la serie Adolescencia, ¿no? Que la policía no sabe qué hacer con estos casos, los profesores ya no son profesores, parecen amigos, le ruegan a los alumnos que se porten bien, ¿no? En realidad, claro, es la ley, pero no solo es la ley, es las relaciones entre las personas, es lo que todo el mundo creía saber y ya no sabe, ¿no? Es como que todo estalló, cambió. Seguramente vendrán tiempos mejores, así como cuando se quema algo y una tierra y luego, ¿no? Qué sé yo, aparecen plantas mejores, pero por ahora creo que está quemado. Creo que otro elemento también interesantísimo a poner en cuenta y que tú lo has puesto sobre el tapete en términos del manejo de la agresión de los del Estado que lo devuelve es eso, la agresión, la agresión en los vínculos, y esto de nuevo generalizado, no solo en la política, entre los chicos. O sea, yo no sé si cuando vemos películas hoy en día, a mí me sorprende la agresión en los adolescentes, en los jóvenes, en los niños, en los vínculos entre ellos, en los vínculos con los padres, la agresión en las redes, ¿no? Hay como un desafuero de la agresión. Creo que no he utilizado bien la palabra. Está desaforada la agresión, es lo que quise decir. Bueno, eso. Y sí coincido con Mati en el sentido que estamos muy desconcertados porque no sabemos qué hacer, ¿no? A veces yo tengo la fantasía de que estamos frente a un cambio radical de perspectiva, frente a un cambio cognitivo que nos lleva a un mundo distinto, ¿no? Como, no sé, algo similar a cuando se conquistó América, digamos, se descubrió América y descubrieron un mundo nuevo que vino a cambiar toda la organización del mundo viejo, algo así. Y todavía no conocemos ese lenguaje, no conocemos esos elementos cognitivos. Ojalá que sea eso y no simplemente otra cosa. No yo, sino de internet. A ver, dale. Uy. Yo tengo acá. A ver. Sí, alguien del Zoom. Sí, acá hay una persona que se llama Violeta, no dice apellido, que comenta esto. Se trata casi siempre de un proceso de aniquilación de los más débiles y vulnerables por grupos de élite racistas, violentas, abusivas. No nos hemos desligado del yugo y actitud esclavista o del abuso del gamonal. Carecemos de cierta capacidad. Estos espacios de discusión y análisis deben ser súper abiertos y transparentes para que el que analiza lo haga en lo posible sin sesgos
y sin temores de incluso manifestar sus percepciones. Se estima que estos espacios son seguros. Si no, creo que pierde la oportunidad de tener espacios libres para poder pensar. Los síntomas de soledad y desesperanza, cada vez más en población joven, no solo en el Perú, también en el mundo, nos dan cuenta de que como humanidad ha perdido cierto sentido la vida. La pandemia nos encontró con aquellas frustraciones reprimidas o que acurrucábamos, bueno, ya, ok. Gracias. Un saludo a todos los que están presentes a través del Zoom y del Facebook. 63 personas, ¿no? Alberto, sí. Bueno, un poco, simplemente ante la desesperanza, un poco, lo único que pensé, lo que más se me quedó es que habías escrito un cuento infantil, o que habías... Y eso me alivia, porque quiere decir que en medio de toda esta desesperanza hay creatividad, hay literatura, hay conexión, porque me imagino que esa literatura es para los niños del futuro, ¿no? Bueno. A ver, Alberto, ¿puedes comentar? No, pero a ver, o sea, sí es cierto que yo no voy a, o sea, no han invitado al presentador que cierra las presentaciones diciendo, pero Basadre dijo que el Perú es problema y también posibilidad, ¿no? Y que me parece, pobre Basadre, lo han convertido en un cliché. Pero bueno, pero yo sí creo, o sea, es decir, me parece que lo inicial para tratar de ver si puedes ir para algún sitio es tener un diagnóstico, ¿no? O sea, forma parte del qué es lo que, si quieres hacer algo, tienes que saber. Es decir, la crítica precede a la acción. No hay forma de actuar sin crítica antes, me parece. Y yo sí creo, perdón que no, tal vez no lo he dicho, pero no recuerdo tu nombre, discúlpame, Rocío. Yo sí creo, yo de verdad sí creo, o sea, el Perú, vamos a llamarle el Perú, no sé cómo llamarle, el Perú real, me parece que es mucho mejor que el Perú político. Pero por mucho. Y cuando no sé, yo no vivo en el Perú permanentemente y siempre pienso que venir al Perú está muy bien porque no me quita el pesimismo, pero me impide abrazarlo. Es decir, cuando uno viene aquí, lo que ve son unas obras de teatro que están súper bien y uno encuentra novelas nuevas de chicos, ya me puse viejo, de gente produciendo en provincias, en regiones. La novela de Omar Aliaga sobre Trujillo, no sé si alguien la ha leído, Los hombres que mataron la primavera, una estupenda primera novela. Ahora he leído la nueva novela de, perdón que no me acuerdo el nombre, Tineo se apellida, no me acuerdo, que es de Moyobamba, una primera parte estupenda de una novela con una primera parte notable. Qué sé yo, se sigue haciendo cine. Entonces, no, yo creo que más bien yo me peleo contra, yo tengo algunos colegas, incluso algunos que admiro y quiero mucho, pero que tienen esta idea de, en realidad el Congreso peruano representa bastante bien a la sociedad peruana. Y yo me peleo con esa idea. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque para empezar, quedémonos en un nivel puramente institucional. Si tú sometieras a referéndum las cosas que estos señores aprueban, ninguna sería aprobada por referéndum.
Las perderían, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que no hay que caer en el cinismo de decir, bueno, pues ese Congreso refleja lo que es el país, o lo representa. Yo creo que no, para nada, ¿no? Y a mí eso me parece una forma de, si no de optimismo, de esperanza, ¿no? En el cual yo creo que hay sectores de la sociedad peruana que están, me animaría a decir, estamos completamente subrepresentados. Pero no es que no existamos, ¿no? Entonces, digamos, no, en ese sentido, por eso, en fin. Pero claro, sabiendo dónde estamos, no nos vamos a inventar una cosa voluntarista en la cual es simplemente de decidirlo y entonces, ¿no? Es mucho más complejo que eso. Y lo otro que quería comentar que decías tú, Mati, que también creo que es bien importante, o sea, no hay referentes, ¿no? Y de hecho, cuando estaba pensando en esta presentación, en estos días, pensaba que una forma en la que se podría haber ordenado la discusión, en que yo podría haber ordenado la discusión también, de hecho en algún momento lo pensé, que tiene que ver con lo que dices, es también otra distinción como megaclásica de la teoría política, que es autoridad y poder, ¿no? En el sentido de la autoridad como algo que no depende de la coerción. Alguien que ejerce una autoridad, ¿no? No autoridad en su sentido de funcionario público, sino de que una autoridad a la romana, ¿no? Y eso no hay, efectivamente, ¿no? Nos hemos quedado solo con poder, pero la autoridad es algo que te da un sentido, que captura un sentido de la colectividad, del bien común, decía María Pía, o del interés general, ¿no? Que hay alguien, por ejemplo, hace poco, yo estaba en Montevideo hace 2 o 3 semanas cuando murió Mujica, y uno se da cuenta, muerto Mujica es una gran autoridad, ya no tendrá poder, pero es una tremenda autoridad. ¿Quién es autoridad en el Perú? No sé, ¿no? Y entonces, efectivamente, tienes un vaciamiento también en ese sentido. La autoridad es alguien que te da un sentido de temporalidad también. Te dice, todos nosotros vamos a seguir acá en 10 años y tenemos que estar mejor en 10 años, ¿no? Se requiere ese sentido de la autoridad, que el poder por sí solo no puede construir eso. El poder, como mucho, podrá decir, todos van a seguir presos acá. Pero no, entonces yo creo que eso es verdad. Ahora, nuevamente ahí, creo que no es un problema peruano. Creo que en cualquier país que vayas, te van a decir que ya no hay la suerte del líder que solía haber, o sea que de nuevo somos un pedazo de algo más global, ¿no? En el Zoom comenta Pamela Páez, me pongo a pensar en el fenómeno de vaciamiento. Una paciente de 22 años me contó hoy que su amiga le dice al ChatGPT todos sus problemas, pues le puede responder de manera satisfactoria, ya que no le refuta, como lo haría un terapeuta quizás. Otra paciente de 10 años me dijo hoy que está frustrada porque se resfría y eso no le permite vivir despierta todo el tiempo para hacer lo que quiera. Se me ocurre que ambas personas parecieran privilegiar la inmediatez, el vaciamiento del displacer de esta época altamente tecnológica, pero una vez que lo vacían es como si no les quedara nada, a estilo del principio de nirvana freudiano. Entonces, a salvarse quien pueda, a forrarse de placer inmediato porque la vida es una. Hay otro comentario. Pedro Pinto, saludos desde Santiago de Chile, de un chileno que les admira y quiere. Felicitaciones, excelente reflexión social.
Roy Arellano. Buenas noches, agradezco la ponencia tan estimulante. Quería ofrecer una idea general respecto a la palabra malestar. Encuentro una voluntad de goce en nuestros políticos para hacer de las suyas, sin importar el bien común. La modificación de diversas leyes en beneficio del crimen organizado es un ejemplo. Esta voluntad de gozar del otro es una acción que pasa por una perversidad que erosiona el sentido del otro. Roy Arellano. Acá hay otro que no tiene nombre, es vaciamiento social. El vaciamiento social es, por ya tecnología, ocupa demasiados espacios con las redes sociales. Se ha perdido el diálogo como lectura, conocimiento de la realidad política, mucho más con sus avances. Aún se va apropiando los delincuentes de la política. Es lucha de desintegración política de élites y contra élites, como es minería ilegal y formal, mucho más como congresistas no tratan de captar más impuestos solo a favor de las élites. Creo que es eso. Gracias. ¿Alguien más quiere? Hay alguien que quiere participar por eso. A ver, ¿es posible? José Miguel. José Miguel, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Sí se escucha? Sí, te Perdón. escuchamos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Con todos y todas. Un gusto, en verdad. Bueno, yo quería agradecer porque no sé cómo, o sea, cuando algo me remueve tanto, lo digo respecto al tema recapitulando o volviendo, eh, al tema de los estudios de abogados que en su momento los abogados, ¿no? que buscaban anular los votos, ¿no? Y no un voto para tal o para cual, sino el voto en sí y la participación, el haber tomado una decisión y anular la capacidad casi que de decisión. Porque yo soy estudiante de Derecho en la PUC, este, bueno, estoy en décimo ciclo, y, y un poco quería comentar lo que veo, creo que en mi entorno, ¿no? No sé si eso sirva. Bueno, sí, 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 eso. Pero quería relacionarlo también con una idea, sí, subsiguiente. Quería que en mi entorno, ¿no? Este tipo de noticias, en la facultad hay un curso de ética y responsabilidad profesional. No, yo me acuerdo cuando llevé ese curso, se ven estos temas o se analizan estas noticias aunque sean pasadas, para recordarlo, porque creo, como muy bien dijo Alberto, hay que recordar, ¿no? Estos sucesos, eh, se analizan, se reflexionan, los alumnos y alumnas, lo critican, ¿no? A los abogados que eh, eh, buscaban anular esos votos, ¿no? Incluso desde el Código de Ética del Abogado se plantean como justificaciones para sancionar ese tipo de abogados, pero luego uno va avanzando en la carrera y pierde un Perdón, poco. Sí, perdón, perdón. ¿podrías acotar tu comentario, pregunta, por favor? Sí, perdón. Bueno, quería acortar no sé, el comentario a, que uno como estudiante y desde el derecho, ¿qué se puede hacer, ¿no? En relación a esto? Porque creo que el derecho es eh, una herramienta, ¿no? Pero lo relacionaba con la idea de la continuidad en los sistemas regulatorios, que es de que no desde la familia, luego en la educación, luego en la universidad y luego en el Estado o ya en el ejercicio de la profesión, se van trasladando y continúan ciertos sistemas regulatorios y ciertas dinámicas como antidemocráticas, de evasión de la ley, de evasión de la autoridad. Lo relacionaba con esa idea, no sé si
si se podría establecer un diálogo desde ahí, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, Miguel. Ya vamos cerrando las intervenciones. Buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Realmente, como decían, no sé si provocar reflexionar o tomar el vino más rápido, ¿no? Porque todo está sumamente terrible y pesimista. Mi abuelo decía, este mundo se está derrumbando. Mi abuela decía, en mi época los bistecs eran más grandes. Y yo no sé si nosotros tenemos una participación activa desde lo que pasa porque hemos vivido y habitado en este país. Algo hemos hecho o dejado de hacer. Y si no nosotros, nuestra generación. Y a nivel mundial, algo parecido. Es cierto que están cambiando las cosas, es cierto. Yo no sé si es esta idea del fin del mundo, no la siento yo tan intensa. Yo lo que creo es que estamos en un balcón para ver las cosas que de repente no nos permite, por todo lo que hemos vivido, entender las cosas nuevas que están pasando. Y que deberíamos de repente respirar un poco profundo, tener un poco de paciencia y esperar a ver que las cosas se vayan ordenando. Y no es que se está jalando la cadena y se está yendo todo, no. Es una época de cambios muy rápidos y que requiere de una actitud diferente. Nuestra reflexión es una reflexión, al menos la mía, ¿no es cierto?, de alguien que nació en los 50. El Perú, ¿cuándo ha tenido algo loable a nivel político? Salvo los 50 al 2000, alguna época de partidos políticos que todos terminaron suicidándose de una forma u otra. Nadie los mató. Bueno, Fujimori los terminó de liquidar, pero en fin, esa era mi reflexión. Muchas gracias. Alberto, ¿quieres comentar algo de lo que hemos escuchado? ¿No? Sí, bueno, lo que decía la persona del Zoom, bueno, pues, sí, hay un hilo conductor, evidentemente, ¿no? Entre los distintos momentos de socialización, en fin, que van produciendo ciertas maneras. Si entendí bien el comentario. Y lo otro, yo creo que decía la persona al fondo. O sea, sí, yo creo que lo dije al inicio, ¿no? No nos estemos inventando un Perú previo extraordinario. Es decir, lo que estamos es que justamente, lo decía María Pía, nunca cuajó la idea de la ley. O sea, ¿qué cosa? El bien público más básico que tiene una comunidad es la ley. Que la ley nos trate a todos como iguales, ¿no? Ese es un bien público fundamental. Cuando los actores comienzan a manejar la ley para que me beneficie a mí o ataque al rival, pues esa ley deja de cumplir, deja de ser ley, ¿no? En el sentido, por eso que yo siento que el Perú es un país donde hay donde hay ley y no hay legalidad, digamos, ¿no? Porque la ley se ha convertido en un instrumento para beneficio propio o para, ¿no? Por eso que a todo el mundo le interesa el derecho, pero a nadie le interesa la justicia, ¿no? Pero eso, y lo otro no sé si estoy tan convencido que lo que hace falta es sentarse con paciencia a ver qué nos ocurre. Yo preferiría una actitud un poco más proactiva. Pero bueno, eso, creo que estamos cerrando, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, creo, ¿no? Ese es el...